Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a realizar el ejercicio número 12 de la guía de probabilidad, en el cual se nos pide el diseño de la programación en Excel de los siguientes datos, los cuales muestran la estructura de una escuela universitaria. La hoja de Excel deberá demostrar la tabla de frecuencias ya terminada, cálculo de media, mediana y moda, varianza, 2 cuartiles, 5 deciles y 50 porcentil para datos agrupados. Recordando que la hoja de Excel deberá demostrar no solo los resultados, sino el procedimiento de la obtención de resultados paso a paso. Entonces en esta parte tenemos ya las estaturas, nuestros datos en bruto, y para nuestros datos en bruto los tendremos que pasar a un Excel. Los cuales ya están en esta parte, son estos de aquí. Estos son nuestros datos en bruto, ya los tenemos. Incluso tenemos una breve gráfica para poner todos los datos. Bueno, como primer paso, lo primero que tenemos que hacer es ordenar cada uno de nuestros datos. En esta parte de aquí nosotros ya tenemos ordenados nuestros datos. Son aproximadamente 180 datos. Nosotros decidimos también hacer la media, mediana, moda y varianza, pero de datos no agrupados. En este caso estos serían nuestros resultados, pero hay que recordar que no están agrupados. Ahora lo que nosotros tendríamos que hacer sería una tabla de frecuencias. Nosotros ya tenemos aquí hecha la tabla completa. Ya solamente faltaría lo que sería el cálculo de la media, la mediana y la moda. Entonces, como primer paso, calcularemos lo que es la media. En esta parte tenemos nosotros lo que es la fórmula de la media. Y la media se nos dice que es la sumatoria de x1 por f1 sobre n. ¿Qué quiere decir esta fórmula? Bueno, quiere decir que estaremos ocupando lo que es frecuencia por marca de clase. Y sería la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase de todo uno de estos datos sobre n, que es número de datos. En este caso serían 180. Entonces vamos a empezar con el cálculo. Se nos dice que es la frecuencia por la marca de clase. De esta manera ya tendríamos el primero. Y haríamos lo mismo para todos los otros 14 datos. Bueno, todos los otros 13 datos. Tendríamos ya la sumatoria. En este caso la sumatoria de esta columna se nos dice que es de 276.7. Entonces ya tendríamos un dato de la media. Entonces, siguiendo la fórmula, se nos dice que es la sumatoria. En este caso ya tenemos la sumatoria dividido entre n, que es número de datos. Nosotros en total de datos tenemos 180 datos. Ocuparemos el que dice acondicionamiento. Y en este caso ya tenemos lo que nos da, que es 1.537222. Y ese sería nuestra media. Ahora para la siguiente estaríamos calculando lo que es la media. Para la media necesitamos lo que es la posición de la mediana. Bueno, para la mediana necesitamos lo que es la posición de la mediana. Para la obtención de la mediana eso está fácil, es número de datos dividido entre 2. Bueno, número de datos más 1 dividido entre 2. Entonces vamos a hacer. Entonces tenemos que la posición de la mediana es igual al número de datos más 1. En el primero tendremos 181. Y la suma de esto deberá de dividirse entre 2. Y obtenemos que la posición de la mediana es igual a 90.5. Bien. Para la siguiente se nos pide lo que es la mediana y seguiremos lo que es esta fórmula. Se nos dice que la mediana es igual al límite inferior más número de datos entre 2 por la frecuencia anterior dividido entre la frecuencia por la amplitud o intervalo, es lo mismo. Entonces calculamos de acuerdo a la posición de la mediana. En este caso tenemos que buscar el dígito que le siga a la posición de la mediana. En este caso es 90.5. Para 90.5 pues no tenemos 90.5, pero el dato que le sigue es 105.
Entonces esta sería nuestra clase que estaríamos ocupando para la obtención de la mediana. Para el cálculo de la mediana estaremos ocupando lo que es esta fórmula, que es el límite interior más el número de datos entre 2 por la frecuencia anterior dividido entre la frecuencia por la amplitud. Entonces, para eso necesitamos la obtención de la mediana. Entonces buscamos el número que le sigue al número de la mediana, en este caso nuestra frecuencia acumulada, y nos da como resultado que ocuparemos la que es la número 8. Esta será nuestra frecuencia, bueno, nuestra clase para sacar nuestra posición, nuestra mediana. Entonces ahora buscaremos lo que es el límite inferior exacto, en este caso es este, y así lo pondremos en la fórmula. Esto es igual al límite inferior exacto más lo que es el número de datos dividido entre 2 menos la frecuencia anterior, pero la frecuencia anterior deberá de ser de la frecuencia acumulada. Y esto va a estar dividido entre la frecuencia anterior, entre nuestra frecuencia, perdón, por la amplitud. En este caso la amplitud es lo mismo que el intervalo, y ese sería nuestra mediana. Ahora, para el cálculo de la moda es lo mismo. Bien, para el cálculo de la moda seguiremos ocupando ahora lo que sería esta fórmula. Se nos dice que será el límite inferior exacto. ¿De cuál? Pues de la misma que estamos ocupando. En este caso estamos ocupando la número 8, la clase número 8. Entonces esta es la que seguiremos ocupando. Se nos está pidiendo el límite inferior. Entonces sustituimos en la gráfica lo que es el límite inferior. En este caso es 1.56 más la frecuencia. En este caso nuestra frecuencia es 16 menos la frecuencia anterior. Ya tendremos lo que es la parte de arriba. Esto va a estar dividido por 2 veces la frecuencia. 2 veces la frecuencia en este caso es 16, la frecuencia de la que vamos a estar ocupando, dividido, restado, menos la frecuencia anterior nuevamente, menos la frecuencia posterior. Esta es la posterior. Y todo esto va a estar multiplicado por la amplitud, que es W en este caso, que es lo mismo que el intervalo. Entonces esto sería el cálculo de nuestra moda. Aquí sería un negativo, ahorita checamos por qué. Ahí está. Simplemente aquí nos había salido un negativo. Aquí era prácticamente porque teníamos aquí un poco mal los paréntesis. Entonces nos los estaba dando negativo. Pero ya quitamos el paréntesis que nos estorbaba, pues ya nos da, bueno, 1.55. De todos modos, lo vamos a volver a explicar. Es el límite inferior, en este caso es 1.55.55 menos la frecuencia. En este caso nuestra frecuencia es 26 menos la frecuencia anterior, que es 16. Todo esto va a estar dividido, aquí está el signo de división, y vamos a abrir el siguiente corchete, que es 2 veces la frecuencia, que es 16, 2 por 2 veces la frecuencia, menos la frecuencia posterior, en este caso es 23, menos la frecuencia anterior, que es 16, y esto lo vamos a multiplicar por W, que es el intervalo, y así prácticamente es. Solamente en el resultado anterior nos salía un paréntesis que nos hacía negativo, pero pues ya lo quitamos y ya está, ya salió.
Bien, para la siguiente tendremos que calcular lo que es la moda. Para la moda ocuparemos esta fórmula, que es límite inferior menos la frecuencia por la menos la frecuencia anterior dividido en 2 veces la frecuencia menos la frecuencia anterior por la frecuencia posterior. Entonces para ello vamos a calcular. Seguiremos ocupando la misma que hemos estado ocupando, que es esta de aquí. Porque aquí estaba la posición. Entonces utilizaremos la misma. Entonces ponemos que es igual al límite inferior de esta. Entonces en este caso vamos a ocupar la exacta, que es esta de aquí. Esto va a ser igual más, abrimos corchetes, abrimos otro, que es nuestra frecuencia menos nuestra frecuencia anterior. Todo esto va a estar dividido, abrimos 2, sobre 2 veces nuestra frecuencia. Entonces vamos a multiplicar 2 veces nuestra frecuencia. Posterior a ello vamos a restar, que es nuestra frecuencia, nuevamente nuestra frecuencia anterior, menos nuestra frecuencia posterior. Y esto lo vamos a multiplicar por nuestro, que en este caso sería W, pero W sería nuestro intervalo. En este caso ya nos sale que nuestra moda es igual a 1.5555. Bien, ahora calcularemos lo que sería la varianza. La varianza ocuparemos esta fórmula. Aquí ya tenemos lo que es la sumatoria de x1 menos x2. En este caso x1 respondería a lo que es la marca de clase por lo que es menos lo que es la media, y esto lo vamos a multiplicar por lo que es frecuencia. En este caso aquí ya tenemos la primera y hacemos lo mismo con las demás. Entonces x1 va a ser marca de clase, x2 va a ser nuestra media, y lo vamos a elevar esto al cuadrado, y lo que nos salga lo vamos a multiplicar por 27. En este caso nos salen 404.78. Entonces nos salen 404.78 para no poner tantos decimales. Entonces para la conclusión de la varianza, aquí pues ya lo tenemos, pero lo vamos a volver a hacer, que va a ser igual a, ya tenemos esta que es la sumatoria, y ahora lo vamos a dividir por n número de datos. En este caso nuestros números de datos son 180, y lo que nos da que nuestra varianza es de 2.24. Entonces ya con eso ya completamos la primera parte del ejercicio. Ahora lo que el ejercicio también nos pide en esta parte es que calculemos también los cuartiles, los deciles y los porcentiles. Entonces en esta parte ya lo tenemos el primero. Entonces, ¿cómo sacamos la posición? Bueno, este se saca con la siguiente fórmula. Se saca con 1 más i, que quiere decir que es el que vamos a estar localizando. En este caso es el 2. Multiplicado por número de datos menos 1, dividido entre 4. 4, ¿por qué? Porque estamos buscando un cuartil. Si estuviéramos buscando un decil sería entre 10, y si estuviéramos buscando un porcentil sería entre 100. Aquí ya tenemos lo que es en el primero. Estamos sumando 1 más 2 y lo estamos multiplicando por número de datos menos 1 entre 4, y lo vamos a hacer aquí. Entonces estaríamos poniendo que el decil está en 1 más, en este caso estamos buscando el 5, abrimos corchetes, por número de datos. Número de datos recordemos que es 180, y eso le vamos a restar 1, y a este resultado lo vamos a dividir entre 10 y obtenemos 90.5. De igual manera haríamos lo mismo para el porcentil, que es 1 más, en este caso estamos buscando el 50, multiplicado por número de datos, ya vimos que son 180, y le vamos a restar 1, y a esto lo vamos a dividir ahora entre 100, y tenemos que es 90.5. Para calcular el resultado vamos a ocupar ahora esta fórmula. ¿Cómo lo obtenemos? Bien, si vemos, buscamos dónde está la posición del
de nuestro porcentil. Entonces nuestra posición nos está marcando que está en 90.5, que está en ese rango, y entonces estaríamos buscando en el que sigue, que es el 105. Ese sería la que estaríamos ocupando nuestro límite inferior exacto, que es este. Luego, según la fórmula, estaríamos buscando en este caso el 2, aquí que es I, por número de datos entre 4 menos la frecuencia anterior. En este caso nuestra frecuencia acumulada anterior es 89, y lo estamos multiplicando por C. Lo estamos dividiendo entre F, que es nuestra frecuencia, por eso tenemos un 16, y el resultado lo vamos a multiplicar por 0.08. De esta manera nos están saliendo el 1.56. De igual forma, para los demás pues sería prácticamente lo mismo, ya que estaríamos ocupando los mismos datos, nada más que en vez de un 2, en este caso estamos buscando un 5. Y entonces ya no lo dividiríamos entre 5, sino lo dividiríamos entre 10, perdón. Y nos estaría saliendo lo mismo. De igual manera, en el siguiente no estaríamos buscando un 2, estaríamos buscando un 50. Y ya no lo estaríamos dividiendo entre 4, sino entre ahora sí 100. Y este sería nuestro cálculo para la posición de los cuantiles, los deciles y porcentiles. Y esta sería nuestra resolución del ejercicio.